La Z101 presenta El Gobierno de la Mañana. Buenos días, República Dominicana. Ay, qué maravilla. Entramos felices hoy. Buenos días a todos, todas en este martes 19 de marzo. Una fecha emblemática, 19 de marzo del año 2019. Vamos a ver, por ahí le contaremos ahora en este boletín que presentaremos de inicio, ¿verdad? En este Gobierno de la Mañana Z101. Yo soy Ivonne. Saludos, Milagro. ¿Cómo estás? Buenos días, Ivonne. Buenos días a todo el equipo de la Z101, Gobierno de la Mañana. Marianita, por ahí, Carlos, Jonathan, Jorge, a cada uno de los componentes de este espacio Gobierno de la Mañana. Por ahí anda. Sí, pero Ya no hay mucho tiempo de saludar mucho. Espérate que los muchachos, yo no he completado mi equipo. No, mi amor, ¿cuál equipo? Tenemos 5 minutos para que tú acabes de saludar y entonces leen las noticias. Dímelo, Ivonne. No, pero no es dímelo. Hay que saludar. Espérate, ya sí, pero ya yo saludé rápido. No podemos saludar tan largo porque tenemos 7 minutos para presentar las Ivonne, noticias. deja la chercha. No es chercha. Déjenme decirles, señores, saludos, de verdad, que tenemos un nuevo formato de la producción de esta Z101, de la dirección de esta Z101, o sea que para que no sientan extrañeza por algunas variaciones en términos de las horas, los comentarios, el momento en que se toman las llamadas, la lectura de los boletines de noticias y todo este tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, lo que normalmente nosotros venimos haciendo, a veces probablemente hablamos muchas cosas y entonces ahora, ¿cómo se dice? Está no pautado. Vamos a tenerlo pautado. Algo los así. tiempos. Los tiempos pautados. Correcto. Por lo tanto, cuando son las 5 o 3 minutos, tenemos que proceder rápidamente a ver el boletín. Porque a las 7 tenemos entonces que irnos. Dame ver qué dice aquí. Que irnos con un comentario. No, señores, estamos porque la verdad. Bueno, tenemos cambios nuevos. Tenemos cambios y eso, ¿verdad? Siempre tiene que ser impactar en cuestiones puramente positivas. Así es que las informaciones, da tiempo a decirle que el portal de la Z101 nos nutre de estas informaciones. Agarre usted ahí su boletín para nosotros ofrecerles a ustedes esas informaciones que son necesarias cada día y que permiten el debate y que permiten la discusión. Por ejemplo, la noticia del día de ayer fue Lucía Medina, que pidió a los empleados que defiendan el gobierno, que defiendan la reelección del presidente Danilo Medina. Esa es la diputada que aseguró que Danilo cuenta con 65% de aceptación, un porcentaje que no tiene ningún otro aspirante PLDista, y señaló, estoy leyendo lo que dice el boletín, que las mediciones indican que en una segunda vuelta perderían de no ser el presidente candidato de nuevo. Esa es información y es la principal del periódico Hoy. Tenemos como principal en el Diario Libre: la ley electoral prohíbe votar a quienes fueron militares en otros países. Tampoco podrían ser candidatos a diputados en el exterior. Afecta también a los declarados en rebeldía por la justicia. La ley electoral establece otras prohibiciones relacionadas. La crisis haitiana que se agudiza con una censura parlamentaria. Seguirá la destitución del primer ministro, y aun cuando es una información internacional para la que ya no hay espacio dentro del nuevo formato probablemente, bueno, pues ahí se insiste en la salida del presidente, y además es un tema que, como decimos siempre, a nosotros nos toca y nos toca de cerca. Por tanto, eso es relativo a la internacionalización de las informaciones haitianas. Bueno, Luis Henry Molina a la cabeza en la lista de aspirantes al Consejo, a la Suprema Corte de Justicia. El listado fue publicado ayer. Incluso a la ex fiscal Jenny Berenice Reynoso, el juez José Alejandro Vargas, a Cándido Simón también, el compañero nuestro de la Z101, y Trajano Vidal, entre otros. Usuarios del metro, señores, sufrieron ayer un contratiempo por una falla en el sistema computacional. Miles de pasajeros se vieron impedidos de hacer sus rutas normales temprano en la mañana, y eso sumado a lo que pasó con el teleférico y con la salida necesaria por asuntos de mantenimiento. Ya vamos a hablar de eso porque ayer reaccionaron ante comentarios nuestros la gente del teleférico o cajitas voladoras, como le decimos nosotros, y entonces vamos a hablar de eso, sobre las explicaciones muy técnicas, por cierto, que ofrecieron ellos respecto de los 15 días que estará fuera el tema del teleférico. Sí, señor. Lo cierto es que la crisis del transporte se evidenció de nuevo por lo que ocurrió con el metro y por la salida
del teleférico. Bueno, un poquito más de la hermana del presidente Danilo Medina, que insta a los empleados públicos a apoyarla para que todos sigan en sus puestos. Le movilizan dirigencia del PLD y a pesar de que la Constitución prohíbe de manera taxativa al presidente Danilo Medina buscar un nuevo mandato o cualquier cargo de elección popular, los movimientos reeleccionistas avanzan teniendo como promotores a importantes figuras del oficialismo. Los jóvenes que prefieren los coros en los parques para gastar menos, eso es un tema que trae ahí a propósito del costo de la diversión el periódico Listín Diario como principal. Es un reportaje que bien, hay que chequear y hay que leerlo rapidito. Mira, la UAS cancela 6 empleados por disturbios. Ahí está el Consejo Universitario de la Universidad Autónoma de Santo Domingo que aprobó la resolución de sacar de la universidad a estos muchachos por los disturbios tras una solicitud de la Comisión de Asuntos Administrativos, la cual había sido recomendada desde la pasada gestión. Gran Santo Domingo, 3 provincias sureñas con escasez de agua. Así es. Titulares. Bueno, en los titulares, el Sí, Consejo que- Nacional de la Magistratura selecciona a 79 candidatos a la Suprema Corte de Justicia. El reeleccionismo que coloca a los aspirantes del PLD en veremos, dice el periódico hoy el periódico El Caribe en su principal. Los aspirantes del PLD inician hoy retiro de vallas. Rechazan estudio de la Pucamaima sobre visita sorpresa, no le gustó a Danilo. Bueno, hay pensiones que podrían perderse con el IDSS, ahí te la trae el día. El soberano es hoy, el día de los premios soberanos. Hay una infografía de categorías, de postulados para que usted escoja cuáles son sus preferidos. Eso es hoy, esta noche. Un poco de historia en los diarios de hoy, la batalla del 19 de marzo de 1844 y su trascendencia histórica. La puede encontrar en el... Con eso, entonces, Diario ¿a qué nos Libre. vamos comerciales? Ah, no. ¿Cómo es? Ah, sí. Oye, ¿cómo es la cosa? Dame ver. 5-7, comentario. Dime, Ivonne. Que empiece a comentar. Que comente. No, la batalla de marzo, Vamos el 19 a ver, de Ivonne, marzo. por el eso es. amor de Cristo. No, es que estoy confundida, Sí, estoy pero ¿cómo que está confundida? familiarizando. Confundida estamos todos. Bueno, confundidos Pues tenga, estamos mire. todos porque es una cuestión nueva, pero usted es la coordinadora de este espacio. Avance. No, al contrario, yo creo que a mí me parece que la coordinadora es usted, ¿no es? ¿Va a seguir con esa chercha? No es chercha, esto es muy serio. Pero bueno, es una fecha, y una fecha bastante emblemática, la tienes en tus manos, la crónica. sí, el Creo que, como dice, como parte del primer comentario, tomar esa referencia histórica, aunque sabemos que don Álvaro siempre se explaya en los temas Sí, claro. históricos y lo hará más adelante con mucha propiedad, ¿verdad? Como lo hace y por supuesto desde el conocimiento, que le da su solidez y su formación. Pero igual queremos servirles algunos datos que tienes tú ahí en la crónica que trae el periódico. ¿Cuál es? El Diario Libre. El Diario Libre sobre el dice- 19 de marzo en este primer comentario del Así día. es, 175 aniversarios sí, de la contienda escenificada en Asua, Ivonne, aunque constituían un ejemplo novato, las tropas comandadas por el general Pedro Santana vencieron de forma contundente a las milicias haitianas dirigidas por el presidente Charles Gerard el 19 de marzo de 1844 en la primera gran batalla que defendió la independencia nacional proclamada en Santo Domingo. También entonces el ejército criollo formado para pelear a lo interno y de revertir la liberación de la patria, anunciada el 27 de febrero de 1844, estaba formando a 2.500 soldados, principalmente procedentes de varios lugares del este y del sur del país, mientras que las tropas haitianas la integraban 8.000 personas, o sea, una diferencia abismal en esa gran batalla del 19 de marzo que hoy da el traste con nuestra historia de manera muy afortunada. Bueno, pues ahí está, señores, la crónica que se sirve en este 19 de marzo. Nos vamos a la pausa. Marianita, ¿tú nos puedes llevar, por favor? Bueno, señores, aquí estamos de nuevo en lo que ajustamos, ¿verdad? Con estos nuevos esquemas de producción de aquí de la Z101, como una forma, yo supongo, de que el tiempo sea mejor aprovechado. Eso significa que, bueno, cada comentario tendrá que realizarse por cada participante, sea un comentario largo, un comentario corto, pero sin la interrupción, porque para eso también, perdón, está estipulado un tiempo de debates,
y ese tiempo de debate será al final de cada hora, como tal cual lo dice. Yo creo que me parece muy interesante. Yo creo que eso le va a dar mucho dinamismo al programa, ¿verdad? Y sobre todo mucha equidad en términos del uso del tiempo. Creo que ya yo me estoy excediendo, pero bueno, ahora dice que es momento de comentario. Y como es momento de comentario, señores, hay un tema que es interesante y que es muy importante que se pueda comentar precisamente. Tiene que ver con la sequía que nosotros hemos padecido durante todos estos días. Y esa sequía que tiene muchas preguntas respecto de por qué ocurre, partiendo por supuesto del hecho de lo que ocurre cada vez y cada año en esta temporada, en esta época. Eso por la ubicación geográfica, esto por nuestra condición de país tropical. Ahí no hay manera. Cada año nosotros tenemos tiempo de sequía. Y esa sequía, en la que nunca se han tomado las previsiones que se necesitan, bueno, pues ahora se ha profundizado terrible porque se le suma todo este tema del calentamiento global, que no es un asunto que es particular de nosotros y nosotras aquí en nuestro país. Y esos porqués de esas sequías son planteados hoy por el periódico Hoy, que editorializa respecto al problema y habla de lo inevitable que puede resultar hacer un análisis sobre esa escasez de agua tan severa que estamos padeciendo nosotros en el país, con factores que le están agravando y, por supuesto, partiendo de la premisa de los antecedentes que procuran estas malas prácticas sufridas por los recursos forestales del país y la deforestación que nosotros cada día más se nos profundiza. Eso obliga a que el proceso de sequía sea mayor. Pero ¿qué es lo que las autoridades en estos momentos en el que es perfectamente previsible, por lo menos, los planes subsiguientes para que esa sequía no sea tan terrible como parece ser que será o que está siendo en este periodo, solo comparable con lo que ocurrió en el país en 1997? Ahí es donde está la gran pregunta. De los por qué no es de por qué la sequía, que ya sabemos, tiene que ver con un tema medioambiental que se produce a escala global, ¿verdad? Pero tiene que ver también con cuáles son los paliativos, cuáles son las previsiones que en el país se han tomado para que en esta coyuntura la situación no sea tan terrible como se está planteando y como se está previendo, como han dicho las autoridades, que sobre la marcha es cuando han empezado ellos con unos planes de emergencia, como es el que ha anunciado la CAS, de racionalizar el agua. Eso ocurre solamente en un país como el nuestro, en un país que con temas tan vitales como el del agua potable, pues nos volvemos una especie de producto de la improvisación. Porque aquí, en las cosas que tienen que ocuparse, los que deben ordenar las cosas, en lo que tienen que ocuparse los funcionarios a quienes nosotros pagamos para que cumplan con las responsabilidades que les toca y que ellos se frotan las manos cuando son designados. Aquí no. Aquí simplemente cada quien hace lo que le da la gana. Y después, con una especie de campaña mediática, y después con salir entonces a intentar hacer el trabajo que no hacen desde sus funciones a través de los medios de comunicación, con vocingleros pagados, vamos a decirlo, porque esa es la verdad, para que reviertan las realidades y nos hagan creer encima de todo, de lo infuncionales que pueden ser, que nosotros somos medio idiotas y medio tarados, y que lo que nosotros vemos y vivimos y padecemos en términos reales es producto y es hijo de la percepción y no de la ineptitud de funcionarios irresponsables que no cumplen con las tareas ni con las responsabilidades que tienen en sus hombros. Ese es el tema del agua, ese es el tema de la sequía por el que nosotros atravesamos en este momento. Y bueno, ahí está, las conservaciones del Grupo Jaragua, dice el periódico Hoy en su editorial, hablando y buscándole una explicación a ese tema de la sequía. Hacía algunas advertencias después de analizar una realidad, y es que el agua y la capacidad del cultivo podrían desaparecer si continúan, por ejemplo, la siembra de aguacate.
para señalar un punto, nada más, dentro de toda esta desgracia que implica la sequía y la deforestación que nosotros tenemos en el país, y que si continuaba esa siembra, no solo de aguacate, sino también de papa, esa siembra de cebolla. ¿Y el arroz? El arroz que se ha estado denunciando, ¿verdad? Ahí en ese parque, en la Sierra de Bauruco, de las pocas cosas que tenemos nosotros y que debemos conservar y que se debe preservar. Bueno, además de que cada vez es mucho más frecuente la quema del carbón para abastecer en Haití, en los entornos, pero además de la extrema extracción o extracción de materiales de construcción sobre las zonas estratégicas en los ríos, sin que nadie diga absolutamente nada, porque ese se ha convertido en un negocio bastante lucrativo, que involucra a empresarios que les va bastante bien con todo el tema. Entonces esa podría ser precisamente alguna de las razones. Y precisamente en el día de ayer yo recibía unas fotos y unos videos que si yo pudiera mostrárselos fuera una maravilla. Pero esos videos, mire señora, vea. Ahí está, bueno, que me los están mandando y me los están mandando desde Cotuí. Eso es en la comunidad La Lechuza de Zambrana. Y eso que me mandan de la comunidad La Lechuza de Zambrana nos muestra a nosotros cómo es que ahí se están desmontando tantos árboles como es posible de manera increíble. Desmantelaciones que están haciendo un equipo ahí que es, bueno, encabezado por gente que son bastante poderosas y que no, absolutamente nadie dice nada, sin contar con lo que ha estado ocurriendo en el mismo Cotuí, pasando por Barry Gold y todo lo que ha ocurrido en esa zona. Y justo a mí me llegaron esas imágenes, unas imágenes que son terribles y que la verdad no puedo servirlas, pero que son terribles de lo que está ocurriendo ahí. Entonces, esta es también parte de las explicaciones que pudiéramos tener de los porqués, señores, de la sequía y por qué estamos enfrentando la peor en este momento. Dense una vuelta por ahí, por Cotuí, dense una vuelta para que ustedes vean cuáles son los daños que se está haciendo. Dense una vuelta por La Lechuza de Zambrana, que ustedes van a tener una muestra perfectamente, una explicación bastante clara de por qué la sequía, pero igualmente dense una vuelta por ahí por la Sierra del Bauruco y vean las siembras que se están haciendo, pero sobre todo la prepotencia y la arrogancia con que las autoridades, como el ministro de Medio Ambiente dijo, así, como que esto es una selva definitivamente, que lamentablemente esa siembra de aguacate iban a proseguir hasta el cultivo final. Entonces ahí están los porqués. En resumen, los porqués tienen que ver con la irresponsabilidad oficial, con la indiferencia frente a estos funcionarios que no funcionan y por supuesto un componente importante que tiene que ver con la educación y con la incorporación de la gente a un tema que como el medio ambiente también es suyo. Ahora son las 5:22 en este gobierno de la mañana, es la Z101 y yo creo que nos tenemos que ir a la pausa. Bien, son las 5:25, este es el gobierno de la mañana, es la Z101 y nosotros estamos aquí de regreso. Dime, a ver. Bueno, mira, Ivonne, acá en el periódico El Caribe trae hoy como noticia principal el reeleccionismo coloca a los aspirantes del PLD en veremos. También hay una información que habla del obispo. Obispo dice, no hay razón para modificar la Constitución. Y se refiere a Monseñor Fausto Burgos Brisman, que rechazó nuevamente que se modifique la Constitución para que se permita la reelección presidencial. En contraste con todo esto está un estudio que hace la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, en la que habla de las visitas sorpresas, que encontró de frente a un ministro de la presidencia que defiende, que más bien defiende la posición del gobierno, pero rechaza este estudio de la Pucamaima sobre las visitas sorpresa. Y el gobierno defiende este programa de las visitas sorpresa que dice, bueno, que sus 242
acciones han sacado de la pobreza a una gran cantidad de personas. Habla de que ha posibilitado incluso la financiación de 1.900 proyectos productivos en diferentes regiones del país para beneficiar a productores de escasos recursos. Ciertamente las visitas sorpresas que iniciaron con un impacto bastante notorio a nivel nacional, donde el presidente se deslizaba a los diferentes puntos y ahí tenía un encuentro con productores agropecuarios y llevaba algún tipo de solución. Se han visto empañadas en muchas ocasiones porque en el momento en que él hace sus promesas y que bueno, terminamos aquí y nos fuimos, sus funcionarios no necesariamente dan el seguimiento adecuado a esas intervenciones y más adelante con el perdón del guión de esta emisora, con el perdón del guión de esta emisora, pero lamentablemente eso no, así no puede ser de ninguna manera. Óyeme, Danilo Medina mismo dijo que a él se le olvida desde que él sale del lugar. Entonces no es un asunto que los funcionarios no funcionen, es que él va y además, si aquí hubiera, si en este país se hiciera periodismo y no se viniera abogacía cosas a través de los medios de comunicación, el necesario seguimiento, el recuento de las visitas sorpresa y ver cuáles son los resultados en el tiempo de ese proyecto, entre comillas, de que exitoso, entonces fuera otra cosa. Bueno, precisamente eso es lo que plantea el estudio, el estudio de la Pucamaima plantea todo lo opuesto a lo que dice el gobierno, representado por sus funcionarios. Y decía yo que en un momento determinado el presidente ofrece algo, va con todo un grupo que le acompaña, de gente que toma decisiones, gente que le acompaña, funcionarios públicos que tienen cierta autoridad, pero que en el tiempo muchas de esas promesas se diluyen y entonces más adelante, cuando hay otro encuentro, se le ha echado en cara al presidente, incluso cuando ha ido a algún tipo de inauguración o alguna otra actividad. Presidente, usted ofreció tal cosa y no la ha cumplido. Entonces yo creo que ahí está el principal empañamiento de las visitas sorpresa. El empañamiento está en el incumplimiento del mismo presidente, que se le olvida desde que sale, porque no es con la intención de resolver problemas, sino de darse... Bueno. ¿Ustedes me pueden dar los buenos días primero? No, porque el guión no dice que los buenos días te lo damos buenos ahora, días, sino a las Linares. 5. Buenos días, sí. Así que usted va a tener que ajustarse. Buenos días a ustedes. ¿Cómo están? Mire, ustedes saben que tengo mis diferencias en el plano de la visita sorpresa. Siempre he dicho que no es un asunto solo del presidente. Si al presidente, el ministro de Agricultura y todos los funcionarios que le van a acompañar ahí le toman la palabra y le toman el riel, el país saliera adelante en materia de agricultura, porque la intención, por ejemplo, no me considero, porque lo que estoy es amagando en el negocio con la crianza de los cerdos. Oye, pero el presidente fue e hizo una realidad para un proyecto. Si el Ministerio de Agricultura... ¿Cuál realidad fue que hizo el presidente? Pero ahí voy. De ayudar con el montaje de una granja. ¿A dónde? En el este. En la última visita sorpresa, eso fue lo que hizo. Ahora, ¿por qué aquí se está importando carne de cerdo? Es una pregunta. ¿Por qué aquí se está importando carne de cerdo? Si usted le toma la palabra al presidente... Espérate, que ella es la que tiene su comentario. No, pero tranquilo. No tengo inconveniente, mira. No, porque es breve. O sea, es algo... Tú no tienes inconveniente, ni yo tampoco, pero tenemos que ajustarnos a bien, esto. vámonos. Milagro. Sí. Bueno, pues aquí estamos a las 5:33 minutos. Este es el gobierno de la mañana, con los ajustes, haciendo los ajustes necesarios, Linares, porque la verdad es medio complicado. Aquí siempre ha sido producto mucho de la espontaneidad, sobre todo en el tratamiento de algunos temas. Pero bueno, se está buscando el equilibrio, ¿verdad? Para las participaciones. Así que, Milagro, tú tenías tu tema de las visitas sorpresas, que tiene sus bemoles, y que fue interrumpido precisamente para tratar de cumplir con esta ese nuevo esquema y calendarización, si se quiere, de la producción del gobierno de la mañana de la Z101. Bueno, pues bien, sí, hablábamos de la visita sorpresa y de que como otros programas que han surgido en este y en otros gobiernos, han surgido de una manera muy positiva y se han ido quizás dañando en el tiempo por el incumplimiento.
Sin embargo, no deja de tener sus partes positivas. Aquí se habla de que en el 2018 el programa de visita sorpresa ha impactado a 6.635 productores organizados a través del programa especial para el desarrollo agropecuario FEDA. Señores, hay una cuantiosa cantidad de recursos ahí invertidas, según lo que plantea el gobierno. Se habla de 19.397 millones. Esto lo planteó Holguín. Sin embargo, esto contrasta con el estudio que hace la Pucamaima, en el que determina Ramón Tejada Holguín, ministro de la Presidencia, rechaza entonces el estudio de la Pucamaima sobre las visitas sorpresa. Y aquí entonces vamos a ver un poquito de lo que plantea la Universidad Católica Madre y Maestra en su estudio. Vamos a ver. Que obviamente deja muy mal parado a los aspirantes al gobierno, aspirantes danilistas. Aquí está, esta información no la trae en su página número 4, aunque lo dice en el titular, el estudio de la Universidad Católica Madre y Maestra, página 19. Vamos a ver qué es lo que plantea. En conclusión, el estudio de la Pucamaima lo que está hablando es del fracaso precisamente de las visitas sorpresas, de eso es que está hablando. Esa fue la información que fue bastante demoledora en esta semana, precisamente viniendo de un litoral de la Pucamaima, aunque sin los detalles que tú estás buscando ahí en el periódico, pero en conclusión de eso fue que se trató. Sí, aquí el gobierno contradice estudio de la Pucamaima y un poco hacerle honor a la lectura. Aquí el gobierno defendió el programa de visitas sorpresas. Ramón Tejada Holguín, titular de la Dirección de Información y Análisis de Programación Estratégica, DIAPE, dijo que el programa de visitas sorpresas en sus 242 acciones ha posibilitado la financiación de 1.900 productores. Por aquí, sin embargo, tú te vas al fondo del periódico y tú no encuentras la parte del estudio que dice qué es lo que establece la universidad en ese sentido. Pero bueno, deja en ese sentido mal parados a los representantes del gobierno, toda vez que ellos plantean la parte positiva del programa, pero que eso se cae cuando el presidente acude a unas nuevas visitas sorpresa y le echan en cara que cosas que se prometieron la vez anterior todavía no se han cumplido. Tenemos el caso de algunas, por ejemplo, bombas para el regadío de tierras que aquí han llamado en innumerables ocasiones solicitando, no recuerdo exactamente la localidad, no sé si tú la recuerdas, Ivonne, donde se le ha pedido al gobierno las bombas que van a permitir regar la tierra para la producción del cultivo, y fue Producto AC59 de Villa Jaragua y de toda esa zona. Ahí está. Y por este incumplimiento, esa visita sorpresa que haría el presidente en esa ocasión ahí, por un detalle tan ínfimo y por no haber sido tomado en cuenta por las personas que tienen que ver con ello, entonces se desacredita lo que en principio pudo haber sido una muy buena intención y que es de llevarse a cabo tal cual lo ha expresado el presidente Medina desde el principio. Entonces sería una gran solución a mucha gente pobre, a muchos productores, a muchos pequeños y medianos productores. Sin embargo, si se incumplen las promesas, entonces estamos en letra muerta, lamentablemente. Bueno, pues ahí está. Linares, tú decías. Yo creo que estoy un poco en desacuerdo contigo, Milagros, en este sentido, porque como decía, ponía el ejemplo ayer de... No, en todo caso con la universidad, que es la que plantea su estudio. Sí, pero ¿qué pasa? La universidad no puede achacarle a las visitas sorpresa todos los males que tenemos en el campo dominicano. Ayer hablaba yo de educación al agricultor dominicano y ayer hablaba un economista de la precisión de la siembra. Quizás a ti te interese o a Ivonne le interese el campo. Ivonne porque ya lo conoce, Ivonne nació, Ivonne es de Villa Jaragua. Y conoce dónde se siembra, cómo se siembra, porque lo vio cuando niña, Pero hay dominicanos que no conocen de la siembra y no conocen de la agricultura dominicana, Milagros, y se interesan por un pedacito de tierra, por 20, 30, 40, 50 tareas de tierra. ¿Y dónde está el programa de educación para ese tipo de personas?
¿Dónde está el tipo de educación para ese tipo de gente que quiere interactuar en el campo? Pero más aún, ¿dónde está la agricultura de precisión promovida no por las visitas sorpresas, sino promovida en parte por el Ministerio de Agricultura? A eso es que me refiero, Milagros. Entonces, cuando uno tiene todo eso en la mano, uno no puede... Bueno, las visitas sorpresas son uno de los complementos que tiene el Ministerio de Agricultura como base para desarrollarlo. El presidente va a inaugurar un tema de cerdo. ¿Y por qué aquí se está importando carne de cerdo? Yo pregunto. Entonces, el ministro de Agricultura es que tiene que emplearse a fondo para que eso no suceda, de que no se importe carne de pero cerdo. ¿qué tú te crees que el problema aquí entonces del tema de la importación y de la producción nacional tiene que ver con que Danilo fue este fin de semana a inaugurar un proyecto que tú mencionas tanto, ese proyecto de avicultura? Sí. ¿O es que tú te crees que el problema aquí de la producción nacional, de los productores de cerdos y de pollo, no tiene que ver con otras cosas? No tiene que ver con otras cosas tan importantes. Pero precisamente por eso, precisamente en la que ha debido intervenir los gobiernos. ¿Tú te crees que es un asunto de que con que Danilo cruzó de un pronto allí, donde empresarios que son, bueno, vamos, que no son ni siquiera los mayores vinculados al negocio, como algunos que yo vi que estuve un poco vinculadas a esto, trabajando con ese sector, sí, en Licey, por ejemplo, que se quejan de los cortes, que se quejan de las importaciones, que se quejan de que la gente prefiere ir a buscarte una carne congelada en un freezer, ¿verdad?, a una carne fresca que te traen del campo. Voy. ¿Cuál es el estímulo que se está haciendo entonces con las mentadas visitas sorpresas de Danilo Medina? Que no sean de manera organizada, óyeme, dirigida realmente a que se estimule la producción, no a los grandes y a los exportadores productores, a los pequeños y a los medianos. Son un fracaso, son un bulto las visitas sorpresas. El estudio, hombre. Ivonne, dice que las visitas sorpresas que realiza el gobierno cada semana tienen baja probabilidad de impactar significativamente la reducción de la pobreza. Y si por lo menos se cumpliera con lo que va a hacer Danilo ahí, aunque sea de hacer porque vamos a estar claros, ese fue el primer brinquito de Danilo para su primera reelección. Vamos a estar claro que es una propuesta. Mira, porque yo acepto que hagamos la discusión, pero partiendo de la premisa de que eso se le echó mano, que esa es la desgracia, Linares, de los funcionarios y de los que nos han dirigido siempre. Ahora es Danilo, pero antes fueron otros. Óyeme, es que no hay una preocupación real para resolver problemas. Es que están pensando en su problema, en el capital político. Y cuando Danilo arrancó para el campo, y hasta yo dije, oye, pero qué bien, porque veníamos de un gobierno de Leonel que mantenía un brazo de distancia de la gente. Digo, pero qué bien. Pero ese acercamiento, y ya voy, y no me, espérate, ya voy. Ese acercamiento tenía mucho que ver también con una política efectiva. Aquí, óyeme, los programas de gobierno de todos es exactamente lo mismo. ¿Qué es lo que varía? Es que prioriza cada quien. Si hubiese priorizado el tema del campo, el tema agropecuario, el tema de los pequeños y medianos productores, de los que abastecen ese mercado local, aquí la cosa fuera diferente, porque eso te va a ahorrar la migración, por ejemplo. Eso lo hemos tratado muchísimas veces. La rabalización, los cordones de miseria, la pobreza. Son tantas cosas que se derivan de una política agropecuaria efectiva. No me vengan a mí con esa visita sorpresa, ese show de Danilo, que no es más que un show para él que tuvo su impacto positivo en su momento, pero la seguridad alimentaria que debería de venir o derivar de un planteamiento serio, ciertamente, e impactar en el campo con el productor agrícola. Oye, le garantiza a la gente que se quede ahí y que salga ciertamente de ese círculo de la pobreza, pero aquí el productor del campo cada vez es como más pobre. Ciertamente se han abierto algunas posibilidades en el financiamiento a través del FEDA, que no sé si está llegando a todos o a todos por igual, pero es muy vulnerable el productor del campo, y por eso incluso los rubros que se producen. Los peores préstamos se lo hacen a corto plazo y a intereses altísimos, Linares. Sí, a los grandes, porque el inverso, entonces a los grandes le dan todas las facilidades. ¿Qué pasa, ¿Es el Milagro, punto? cuando tú le compras un cuaderno a tu hijo? Se lo compras en blanco para que él lo llene con tu asesoría. Sí, es así. Entonces yo creo que este es el cuaderno en blanco. Y quizás no me entendieron con el tema de manera tierna. Quizás no me entendieron con el tema de la granja de cerdo. El presidente vamos a suponer, le otorgó 300, lo ayudó a que montaran una granja. ¿Qué tiene que hacer el Ministerio de Agricultura? ¿Qué viene después de la granja?
yo me voy a Moca. Usted Pero no el hablaba, presidente, del hay que Licey. decir el gobierno Pero está bien. ayudó a. Pero el presidente, El gobierno ese es un programa que podría yo decir personal, a título personal, porque lo ha hecho el presidente. Pero Ahora, no es a título personal porque no con los cuartos del presidente, mi hermano. pero tiene un ¿Entiendes? fondo para eso, No es, monitoreado. pero está bien, pero lo primero es que quitarnos de la cabeza que es algo personal, Sí. no es personal. Si fuera personal, entonces es un negocio de él allá Milagros. en Arroyo Cano, Sí. personal No, y no, familiar. no, pero, Esto es otra cosa, pero manito. a lo que me refiero es Es así. que si se le toma la palabra al presidente y se le toman las acciones por parte del FEDA, Ministerio de Agricultura Claro, yo y entiendo todos los tu funcionarios, punto. esto Que ellos deberían de, cuando Danilo May hace su promesa, aunque le saque su capital político, cumplir, pero ¿qué resulta? No lo hacen. Pero ¿qué pasa? El presidente es capaz de ir y él mismo admitir el ridículo que hizo diciendo, es que se me olvida desde que yo salgo, y es incapaz de coger, por ejemplo, y destituir a ese funcionario que lo puso Eso en es lo ridículo. malo. Eso es lo ¿Por qué malo. él no Porque ahí hay un destituye a un funcionario- funcionario que lo hace a él asumirse como un ridículo? Sí. Ahí hay Dime. un funcionario que tiene que ver Porque con él es el jefe de agua. ellos. Hay un funcionario que tiene que ver No con entiendo. propiamente el Ministerio de Agricultura, pero está el del agua, que muchas veces es el que falla porque él promete un canal de riego y eso no se cumple. Oye, no estamos hablando de que del tema de la sequía, estamos hablando de la siembra de aguacate, de la que sé yo cuánto, en Sierra Bauruco. Y ese señor de medio ambiente se da el lujo de decir, no, señor, esos aguacates, eso va a seguir. Linares, esos desafíos, tú que te gusta tanto decir que no es el presidente, que te gusta mucho decirlo, que son los funcionarios. Oh, pero ven acá, y usted es un embeleco, como decimos Bueno, en idioma de es que- Villajaragua. es que Presidente, usted no es un No, lo que embeleco. pasa es Si que no hay- funciona, quítelo de no, ahí. hay acciones Y ponga jurídicas, quien no, funcione, hay ¿verdad? acciones Porque jurídicas eso es- contra que hace rato que ese, hay que mover gente. contra ese Claro. funcionario, perdón, hay acciones jurídicas contra ese funcionario y el presidente también entiende que ese es su funcionario y no lo puede dejar solo porque lo están Linares, tú Y sabes el que yo librito creo que entiende que no el tenemos que ir a peor la daño pausa. que le hace al presidente precisamente no tomar medidas con quien lo hace quedar muy mal, porque si él empezara a tomar medidas va a quitar uno o dos y los otros se van a alinear y van a hacer un buen gobierno. Pero hay niveles de compromiso que nosotros probablemente no manejamos, que se dan las esferas de poder y eso también es una realidad para que no nos hagamos los tontos. Vámonos, venimos. Bueno, pues estamos de regreso con todos ustedes y ahora ya son las 5:49. Y bueno, yo creo que es momento de los oyentes, ¿verdad? A esta hora están acostumbrados los oyentes a tener sus intervenciones y esas intervenciones que nosotros aspiramos que tenga nuevos participantes. No sabemos cómo lo hacen. No sabemos cómo la misma gente todos los días son los que intervienen a través de las líneas telefónicas. La verdad, Ayer llamó uno que no era, me sorprendí, que dijo por primera vez he llamado aquí. Entonces tú no hay forma porque imagínense ustedes, aquí las llamadas van saliendo en la misma medida en que van entrando. Tú simplemente porque hay gente que creen que tú estás siendo selectivo con la llamada. Tú le das a una teclecita y eso va ahí simplemente rodando en el orden que las llamadas van saliendo, pero la verdad es esa. Siempre son las mismas gente y es un hastío, ¿no? Porque no permiten el acceso a otras llamadas porque lo hacen y copan las llamadas. Algunos hasta con 3 y 4 teléfonos, ¿verdad? Cogen y ocupan 4 líneas y eso a mí no me parece honesto. Pero bueno, ahí está. Es momento de los oyentes. Igual nosotros tomamos la llamada, damos los buenos días a la persona que tenemos en la línea. Sí, buenos días, Ivonne. Buenos días. Buenos días, equipo. Buen día. Felicitaciones a los comentarios de Milagro y tuyo, cuando apuntan que verdaderamente si el gobierno, el presidente, no va a cumplir ciertas cosas, no va a hacer que sus funcionarios lo cumplan, por favor, entonces, ¿cómo decirte? Si él tuviera el valor, como dijo Milagro, de restituir a todo aquel que va a hacer quedar mal la cosa fuera diferente. Y le quiero decir a este niño, a Linares, que él le tiene como el saco jalado todo el tiempo al ministro de Agricultura. Al ministro de Agricultura tiene el saco jalado. Pero ese señor está trabajando. Si tú crees que él no lo está haciendo bien, ahí está en la Z, un programa que se llama Milagro en la Z, que él está ahí todos los lunes. Preséntate con él y dile lo que tú crees que tiene que hacer que no está haciendo. No, mi querido, yo se lo digo aquí porque este es mi programa, este es mi espacio, el espacio donde yo lo puedo decir. Además, yo simplemente... Deja de jalarle el saco al ministro de Agricultura. No, lo que pasa es que pero estamos discutiendo ahora mismo. Ustedes están Claro, criticando la pero visita no, sorpresa. es que me llamó la y yo atención el creo término. que el único culpable aquí
en materia de agricultura, que las cosas no estén funcionando como el presidente desea. Es el presidente de la República, No, es claro. él, el ministro de Agricultura. Ay, hombre, hazme el favor. Buenas tardes, buenos días. Debo de decir que hay una denuncia que la hace la amiga Julie Salva, que Sí. me la pasa por el WhatsApp, y ella reporta que dice una inundación en su comunidad en Gurabo. Eso es en la calle, ¿en qué calle es? Ah, Inundación. bueno, déjame ver, chequear cuál es la dirección. Me la pone por favor en WhatsApp, Julie. Pero es en Gurabo, una inundación de una vivienda y parece que está afectando las viviendas de al lado. Con gusto lo hacemos para hacer el llamado a Corazán. Por favor, si es tan amable, por el WhatsApp, que es la vía de comunicación que tenemos directa, nos pase la dirección. Mientras tanto, tomamos esta llamadita que es internacional. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Lidia, qué gusto oírte. ¿Cómo estás? Bien. Buenos días. Buenos Adelante. días, Milagro. Hola, Buenos querida días, Linares. Lidia. Oye, Linares, yo quiero decirte a ti que no defiendas tanto a Danilo, porque la visita sorpresa, tú no viste lo que salió, salió que lo que está haciendo no lo está haciendo bien. Entonces, y tú viste el otro día que en el 2002, mira, en el 2002 la gente no cobraba mucho dinero, pero la gente comía. Ahora cobran 5,000 pesos cada cuarto y la gente no come. Hay mucha gente que si desayunan no comen y si comen no cenan. Eso eres tú, que tú tienes tu buena posición, que tú comes y tú hablas todo lo que tú quieras. Cuando tú no hayas nada que hablar, no hables nada, mi hijo, que es mejor. Ahí está, toma tu Santísimo. tomate para que no te quejes, mi querido. Buenos días a todos. Ustedes me perdonan la reincidencia de años y años, ¿verdad? Pero esto va a ser hasta que se avecente en nuestro país, haya régimen de consecuencias, María. Estado de Derecho. Por eso estamos que la Déjala. ciudadanía en Termina general se rápido. tiene que Déjala para que empoderar termine contra esta rápido. nefasta reelección de Danilo, que las consecuencias serían peor que lo que está pasando en Venezuela, porque allí se coló un Congreso independiente del pueblo. Pero aquí no tenemos nada, ni justicia, ni Congreso, ni Cámara, ni de jueces, ni de nada. Bien, ahí Ay, está. los Esta teléfonos, llamada es Ivonne. internacional. Buenos días. Los números de teléfono para ver si podemos tener llamadas nuevas en Santo Domingo. 809, me disculpa, 7320101. Ahora sí se ve aquí. 809-200-0101. También internacional sin cargos, ya lo saben. 855-221-0101. A ver, anoten las personas porque queremos escuchar nuevas voces también. Gracias por esperarnos. Buenos días. Adelante. Bueno, y ahí tenemos de nuevo yo. Un consejo a Linares, con todo respeto. Señor Linares, usted tiene aspiraciones. Por ejemplo, usted va a una Guachupita. En Guachupita, usted sabe que es un bastión del PRD, siempre ha sido así. Pero yo creo que usted debe ser prudente con sus aspiraciones respecto a aquel tipo de comentarios, porque en Guachupita habemos muchos PRDistas que no estamos como usted, que estamos diputados, que no estamos de acuerdo con que haya una alianza con el PLD. Entonces, esa defensa férrea que usted tiene contra el PLD, usted lo convierte en PLDista, no en PLDista. Bueno, ahí estamos. Bueno, en Epa, Guachupita esta se cayó. he visitado importantes dirigentes como Amarili, he visitado importantes, como la familia Marte, Eladio Frías, he visitado importantísimos dirigentes del PRD, Está que bien. los tengo allí. Entonces, súmase al Buenos proyecto. días. La sequía que nos afecta puede resolverse, puede paliarse. Aquí en la región Enriquillo, en la tierra de nosotros, Ivonne, Ajá. se queman todos los días 25,000 quintales de caña y se botan Oye, eso. 125,000 kilogramos No de se va, cachaza no. que pueden convertirse en caramelo proteico. Nosotros, la cooperativa de ganaderos de Duvergé, le planteó por escrito al gobierno, al CEA, Agricultura, el aprovechamiento en enero del 2018 de esos recursos, y la gente lo que hace es que protesta por la quema de caña. 20,000 quintales diarios que pueden alimentar 100,000 vacas a razón de 20 libras por vaca. Ahí está una de las razones por la sequía que hoy editorializa el periódico Hoy, de las que se producen. Baje por favor usted, que está ahí ya en línea, hasta lo último, Buen día, el buen día, volumen. Ivonne. Eso, muchas gracias, buenos días. Ivonne, Buenos te habla días. Pedro Mota de La Romana. ¿Conseguiste el guatapanal ya? Todavía no hemos conseguido el guatapanal. ¿Cómo te lo hago llegar de aquí de La Romana?
¿Cómo fue? ¿Cómo te lo hago llegar de aquí de la Romana? Ah, bueno, pues vamos a ponernos entonces de acuerdo ahora fuera del aire para ver cómo puede ser posible. Gracias, mi querido. Vamos a... Sí. Sí, ya tu número, sí, lo estoy viendo aquí, no lo digas al aire, déjame anotarlo, porque la verdad que eso es maravilloso, el guatapanal, pone esa garganta, mira, derechita, ya yo tengo su número y lo voy Yo trabajo en Transporte Asomero, yo soy supervisor general de Transporte Asomero, nosotros tenemos una parada en Santo Domingo, ahí detrás del parqueo de Plaza Lama, tú me dices si te lo podría eso, ahí en la Duarte, ¿verdad? Sí, en la Duarte. Ah, perfecto, ¿cómo no? ¿Cuál es su nombre? Pedro Mota, me dicen el bolo. Pedro, muy bien, aquí tengo su número, yo le llamo. Gracias, Pedro, Está muy bien. amable. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Iván, ¿me escucha? Sí, le escucho muy bien, adelante. Mire, le habla el profesor Félix de la Cruz, de aquí de Sierra Prieta, Santo Domingo Norte, a la altura del kilómetro 26. Sí, Sierra Prieta. Estuve por Sierra Prieta corriendo en el Endurance hace un ratito. Ay, bueno, mire, Iván, ahí en el paraje Hoyo Oscuro sobre el río Yuca, hay un puente que tiene 5 años paralizado y esos moradores han hecho de todo. De todo, hasta cuenta han hecho ellos bancarios para recaudar fondos. La ISOI lo dejó con las 2 columnas y cuando llueve el desayuno no puede llegar allá a la escuela porque los camiones se devuelven en la subida. Qué barbaridad. O sea que se necesita una intervención rápida de las autoridades ahí en esa zona de Sierra Prieta. Buenos días. Buenos días. Vamos con esta que se nos cayó. Buenos días. Buenos días. Ajá, también se nos cayó esa llamadita. Tomamos esta. Buen día. Muy buenos días, Eligio Pleto del municipio de Santo Domingo. Adelante. Norte. Me sorprende la actitud de algunos politiqueros que en toda la ola se quieren montar. Sabemos todo lo que hace política. Sabemos que la forma como actúa la hermana del presidente es lamentablemente la forma que actúan los leonelistas, los síndicos, los diputados, los senadores con su militancia, metiéndole un sinnúmero de cizaña y de miedo. Esto no es nuevo ahora, porque sea la hermana del presidente. Por eso es que está el revuelo en República Dominicana, pero eso es algo cotidiano dentro de la política dominicana nacional. Muchas gracias. Muchísimas gracias a usted por estar con nosotros. Buenos días. Buenos días, bailarina Ivonne. Te gocé ayer con Buenos días. Latina. ¿Cómo habla está? Genaro Abreu, del 14 Montecristeña. Adelante, Genaro. Un día como hoy Ajá. se firmó la confirmación de la independencia de la República Dominicana en Asua, 19 de marzo de 1844, y el 25 comenzó la firma del manifiesto de Montecristi entre Máximo Gómez y José Martí. No podemos olvidar toda esa historia patria. Buenos días, muchas gracias. Gracias a ti, buenos días, bienvenido. Vamos, buenos días. Muy buenos días, el pueblo dominicano. Hoy se celebran los premios soberanos. Así es. Yo espero que le den el comediante del año a Danilo Medina. Él no está nominado. Buenos días. Esa tiene muy alto el volumen y tenemos que tomar otra. Hello. ¿Sí? Buenos días. Buenos días, Ivonne. Buenos días, país. Buen día. Zeneida Guzmán, Santo Domingo Norte. Así es, Ivonne, hoy es un día histórico del 19 de marzo de la batalla de Asua. Así, desde niños aquí en nuestro país se da la historia en las escuelas, pero nuestro señor presidente no se le puede dar sí el trofeo hoy en los soberanos. ¿Tú sabes por qué? Porque ha sido un presidente que le ha llevado a todos los profesores ese aumento que antes lo que cobraba eran 7,000 pesos y 6,000 pesos. Y hoy en día cobran 40, 45 y 50. Muchas gracias. Ay, que ahí está, Zeneida. Buenos días. Buenos días, Ivonne. Dígale ahora a usted, Milagro, Ricardo. buenos días. Bien, Diputado. Filita. Dígale, Ricardo. Diputado. Adelante. ¿Quién se inventó la Constitución? La Constitución nadie se la inventó, mi hijo. No, ¿Cómo la va a ser? Constitución. Inventársela. Bueno, buenos días, vamos con esta. Sí, buenos días. Te habla Horacio Almanzar. Ajá. Sí, son dos cosas que quiero decir. Brevemente, que ya nos Hay vamos. un caso pendiente que tiene la policía de dar informe de la gente que ellos mataron aquí en el recado a los piñeros.
nadie habla de eso. Bien, Entonces, ahí está. Y quiero sugerirle a los que intervienen ahí que sean más cortas las intervenciones de ellos, que no hablen tantas cosas, como que está en el aire, como no sé. Gracias. Bien, ahí está. Muchísimas gracias. Con su llamada nos vamos a la pausa. Venimos de una vez. Bueno, señores, aquí estamos a las 6:05. Este es el Gobierno de la Mañana, es la Z101 y es Linares también. Rafael, buenos días para ti. Buenos días, Ivonne. Buenos días, Milagros. Buenos días, Cundo Camarena. Población dominicana que sintoniza esta Z101, este Gobierno de la Mañana donde todo comienza, prosigue y nunca termina. El Consejo Nacional de la Magistratura publica el listado de 79 aspirantes para la Suprema Corte de Justicia. Me imagino, dentro de esos 79 aspirantes está la doctora Miriam Germán Brito. Mira, Linares, dame un segundito para volver a completar esta denuncia que nos hace la amiga Yuli Salva, ahí en Gurabo, de un derramamiento de agua, de una tubería que se dañó al lado de su casa, que es en la avenida Gregorio Luperón 290. Hacer el llamado a Corazán, porque parece que la están pasando bastante mal, precisamente en tiempos de sequía, los vecinos de ahí, de esa comunidad. Entonces, atención Corazán, en la avenida Gregorio Luperón 290 en Gurabo, hay una situación precisamente con una tubería rota, derrame de agua en tiempos de sequía. Vayan y solucionen, por favor, esta situación. Adelante. Bueno, así es. Decía que dentro de esos 79 aspirantes está la doctora Miriam Germán Brito, juez de la Suprema Corte de Justicia, que insisto, por el bien de ella tiene que aclarar aquí las acusaciones que sobre ella pesan. Creo que ella tiene que aclarar aquí las acusaciones que le están haciendo públicamente. Primero el juez José Gregorio Bautista Vargas, quien hace una acusación muy grave, refiriéndose a que ella lo presionaba para que él fallara a favor de Winston Rizic, el gallero. Winston Rizic, narcotraficante dominicano y que fue condenado a 10 años. Y dice ese juez, José Gregorio Bautista, en una entrevista muy amplia que le cediera al señor Félix Victorino, al periodista Félix Victorino, dice ese juez, José Gregorio Bautista, que ella lo llamó y le planteó que tiene interés en saber si puede beneficiar al gallero. Pero más aún, dice él que tiene toda la conversación grabada con la doctora Germán y con el señor Justiniano Montero. Y que cuando él fue a llevar esa denuncia a donde Justiniano Montero, no se la quisieron recibir. Pero más aún, dice ella, dice él, que en ese momento le dijo, no, yo no puedo hacer eso. Porque Justiniano lo sabe, ahí está la DEA, ahí está la CIA, ahí está el DNI y el FBI metido. Y ella insistió diciéndole que podía recibir dinero. Eso lo dice él en la entrevista. Y yo no he visto todavía a la doctora Germán desmintiendo eso. Como también lo de Richard Glass, que ya ha reconocido, pero tiene que explicar la relación de él. Puede ser una casa de 100 pesos. Puede ser una casa de 100 pesos la que le haya construido este señor que estaba preso en Estados Unidos por el delito de narcotráfico. Y que la DEA le estaba dando seguimiento en la República Dominicana, porque era un representante de un cártel suramericano. Tú estás diciendo que la villa lujosa que dice el procurador que se la construyó un narcotraficante a Miriam Germán, algo así. No es una villa lujosa. Pregunto, no sé. No es una villa lujosa. Porque ahora sí es verdad que son los finales. No, eso es no mucho es con una demasiado. villa lujosa. Pero es una casa. Pero esa se la construyó, entonces, lo que tú quieres decir, óyeme, que se la construyó un narcotraficante a Miriam Germán. Bueno, el tipo era narcotraficante y la construyó. ¿Él le construyó esa casa? Sí, la construyó. Con sus recursos, tú dices. Bueno, yo no sé si con sus recursos, ella tiene que explicar eso. Pero qué porque ella no está por encima del bien y del mal. Ella no es la Virgen del Carmen aquí. Sí, pero cálmate, espérate, porque espérate. Usted sabe que esto es una discusión no, pero está bien, pero nosotros, sí, no es, entre nosotros, pero bájale el tono, porque parecería como que yo estoy porque lo que estás diciendo es muy peligroso, porque Miriam Germán ha dicho perfectamente de dónde, aquella casita que dijo el procurador, que era una villa lujosa, y eso no se puede obviar, que la señor. construyó, Linares, que la construyó el narcotraficante Richard Glass.
Se la construyó. No, la construyó. O sea, él no es narcotraficante y no constructor. No, constructor no. Él estuvo preso en Estados Unidos y cambió su identidad. Pero ¿cómo que se la construyó? Si se la construyó, tú estás diciendo que fue con los recursos o que él es Bueno, eso tiene que explicarlo ella, porque ella no es la Virgen del Carmen para nosotros, o la Virgen de la Virgen María, ni María Auxiliadora, porque ella no está por encima del bien y del mal. He dicho, son dos acusaciones graves que pesan sobre ella y yo quiero escucharla. Yo quiero escucharla para que ella me diga qué tipo de relación. ¿Por qué? Porque hay otra jueza de ahí. Dentro de esos 79 aspirantes hay otra jueza, la cual fue a una fiesta de ese narcotraficante en una villa muy lujosa, donde se dio innumerables cosas. Una jueza, esa de las honorables que están aspirando. Entonces, en este país hay que poner las cosas en su lugar. Una jueza. ¿Pero qué jueza? No, un momento, vamos por partes. Sí, no, pero espérate. Vamos por partes. Sí, parte. pero bájale al tono, vamos Linares, por favor. Entonces, lo tú que estás yo diciendo digo, una jueza y tú lo estás diciendo con mucha energía. Sí, una jueza. ¿Qué jueza? Porque una jueza captada. No, una jueza captada que fue a una fiesta de ese narcotraficante antes de ese señor condenado por narcotráfico en Estados Unidos, que brindó en su villa lujosa y ella aparece ahí. La de Carmen, la de ¿cómo se llama? La de Miriam, esa es la villa. No, esa es otra villa. Pero no como la del procurador. Porque, óigame, no quiera meterme cosas que yo no he dicho. No. Yo estoy diciendo dos cosas. Al contrario, aquí hay un juez responsablemente que ha dicho. Aquí hay un juez responsablemente que ha dicho. Yo la tengo grabada y puedo ir aquí a Pekín, a donde quiera. Aquí está, una página completa, página 8A del periódico Hoy de ayer. Y como ella está dentro de los 79 aspirantes y todo el mundo se va a someter a un escrutinio, ella tiene que explicar aquí. Y ella ha explicado su relación con Víctor Díaz Rúa, un imputado del caso de Brecht. Y dice que es amiga de ella. El librito dice aquí que cada cual, ¿verdad?, haga su comentario y que nadie interfiera. Yo lo que quiero decir que yo no estoy de acuerdo con algunos planteamientos que tú estás haciendo, pero yo me voy a llevar del librito y me voy a voy a callar mi boca para que Linares diga. Usted sabe que yo no tengo problema. En el caso mío particular, ustedes lo saben que aquí en esta mesa yo no tengo problema con que nadie opine. Eso es mi tema, porque y todo el tiempo tengo 5 años en esto. Ahora bien, señores, es por el bien de la propia magistrada que yo estoy planteando esto. Este señor dice aquí, afirma, tiene toda la conversación grabada, tanto con ella como con Justiniano Montero. Y dice, yo fui donde Justiniano Montero a entregarle mi denuncia y él dijo que no me la recibiera. Pero ¿y quién es? Pero yo me permito entonces decir, ok, el procurador, el que si yo, ¿quién tiene la culpa? Pero ¿y esto? ¿A quién se lo damos? Pero aparte de eso, aquí hay otra cosa importantísima. Dice que ahí está metido la CIA, la DEA, el Interpol, el DNI y todo el mundo. Él le dijo a la magistrada, aquí está metido toda esa gente. Y ella siguió y le dijo, tú vas a recibir dinero. Eso le dijo y dice él que la tiene grabada. Pero aquí en el caso de Richard Glass, que puede ser una casa, he dicho, de 100 pesos, de 50 pesos, de 100 pesos, porque una villa, que si yo qué, es una villa que tiene, es una casita que tiene 2 muebles de 500 pesos, ok, muy bien. Muy bien. Pero también otro narcotraficante que, por cierto, cambió la identidad. Cambió la identidad, la de él y de sus parientes cercanos, que hoy todavía se está debatiendo en los tribunales de la República los bienes que dejó. Que ese señor, y yo pido a que me desmientan lo que yo estoy diciendo aquí, parientes cercanos de ese señor tuvieron que devolver propiedades. El muerto tuvieron que devolver propiedades que le debía a un poderoso cártel. A un poderoso cártel, estoy diciendo. Y le tuvieron que devolver propiedades que ese narco tenía aquí. Resulta que nadie sabía quién él era. Él era constructor. Él era constructor. Y la villa donde fue esa otra jueza, la villa donde fue esa otra, a beber coñac, Luis XIII, a disfrutar de todo eso. Pero a mí me gustaría que tú fueras tan enérgico como estás haciendo, intentando y pidiendo tantas aclaraciones. Yo nunca te vi a ti con esas energías y con esos ímpetus, hablando, por ejemplo, al presidente de la República que explicara muy bien esa relación que tuvo con Joao Santana. Yo no te he visto a ti, que eres
un experto en el tema de la droga y hay que reconocértelo. Yo nunca te he visto a ti pidiendo esas explicaciones con tanto fervor, sobre todo, cuáles eran los compinches reales que tenía Figueroa Agosto aquí. O yo no te he visto a ti hablando, por ejemplo, de cómo ha parecido tan cercano esas relaciones entre Danilo Medina, Rondón, Arturo del Tiempo y todos los políticos, Arturo, todos, no solo el presidente, por un lado, aquí, óyeme, Hipólito Mejía por un lado, Leonel Fernández por el otro, Danilo, todos. Por ejemplo, yo no te he visto a ti. Oigan, usted menciona a Hipólito Mejía. Ese es un librito que están mandando para que lo repliquen. No hay posibilidad de mandarme el librito porque cuando yo hablo de narcotráfico yo profundizo el tema. Usted hablaba de Hipólito Mejía, considerado por las autoridades norteamericanas como el presidente, uno de los presidentes que más ha colaborado con el tema del narcotráfico en República Dominicana, que más ha perseguido el narcotráfico en República Dominicana. Tengo los informes del Departamento de Estado, que ya están públicos. Ahora bien, ¿cuál ha sido la posición de Hipólito Mejía frente a este conflicto? Esa tú me la vas a decir cuando vengamos de la pausa porque nos vamos obligados y no hay vuelta. Dale, Marianita. Buenos días para ti. Sí, claro. Señores, buenos días nuevamente. Buenos días a todo el equipo de la Z101 Gobierno de la Mañana. Compañeros, Ivonne, Rafael Linares, Jesús Nova y a los chicos de audiovisuales, Carlos, Jonathan, a Marianita, Peñaló, a nuestro querido Cundo y Josefina. Bueno, el obispo Víctor Masalles, que rechaza la reelección presidencial, dice no, que se modifique, no la reelección, rechaza que se modifique la Constitución para permitir la reelección presidencial. Este es el obispo auxiliar de la Arquidiócesis de Santo Domingo, Faustino Burgos, rechazó que se modifique de nuevo, y la palabrita cabe, la Constitución para permitir la reelección presidencial. Sin embargo, en los últimos días, semanas, hemos visto un movimiento acelerado, inusual, aun cuando la Junta ha llamado a que no se haga campaña porque no estamos abiertamente en campaña, incluso mandó a retirar la publicidad o las vallas que tienen una gran cantidad de políticos, tanto del oficialismo como de la oposición. En este momento, entonces, se han dado varias actividades que tienen que ver con promover la reelección del presidente Danilo Medina, y mucha gente se queda con la expectativa, pero ¿cómo es que se está promoviendo la reelección si la Constitución no lo permite? Y todavía está el país en vilo esperando, pero no solo el país, también los aspirantes del partido oficialista, el PLD, que han salido al ruedo, tantos de ellos aspirando. La última salida creo que fue de Onofre Rojas, me dijeron la semana pasada que iba también a aspirar. Salió recientemente el ministro de Educación, Andrés Navarro, pero a ellos le antecedieron Domínguez Brito, le antecedió también, bueno, una gran cantidad. Yo creo que el partido que más precandidatos a la presidencia tiene es el Partido de la Liberación Dominicana. Y usted se pregunta qué es lo que se persigue con esto, con este boom, con esta parafernalia, cuando la mayoría de ellos saben que no va para ningún lado, que no va a ser el candidato realmente. ¿Qué es lo que se persigue con esto? Un golpe de efecto, ponerse donde el capitán los vea, crear un ambiente de que tienen una estructura para poder quizás agarrar cargos o garantizar más bien cargos ante una posible reelección, o sea quien sea el elegido y sea quien sea el que gane a lo interno del Partido de la Liberación Dominicana. Lo cierto es que cada vez se estrecha más el cerco a la reelección, y en este caso la Iglesia Católica viene manifestando, no de ahora, que lo expresa Faustino Burgos, lo había rechazado también Víctor Masalles, y otros religiosos. El obispo de Baní, por ejemplo, Víctor Masalles, también ha expresado su rechazo a que se modifique la Constitución. También creo que lo hizo para poner el equilibrio, el líder de la Batalla de la Fe en su momento. Y otros numerosos sectores han planteado su rechazo a que se modifique la Constitución y
a la reelección per se, a la reelección como tal en este momento histórico. Yo recuerdo el tema de Hipólito Mejía en el momento en que se le metió en la cabeza entre ceja y ceja que él se iba a reelegir y contra todo pronóstico se lanzó y bueno, le pasaron el rolo al expresidente Hipólito Mejía. Políticamente hablando, no duraríamos semanas, pero se reduce en una sola cosa. Dentro del partido todos querían la cabeza de Hipólito Mejía. Entonces, querían que Hipólito Mejía bajara del poder para humillarlo, desconsiderarlo, como desconsideraron a Sí, pero no lo veas tú tan diferente a lo que está ocurriendo en el Partido de la Liberación Dominicana, donde internamente se dice que parecería que la oposición se está haciendo desde lo interno del mismo Partido de la Liberación Dominicana. La única diferencia, discúlpame Milagros, es dentro de Hipólito y Danilo, es que Danilo Medina tiene mejor aceptación en estos momentos que la que tenía Hipólito. Bueno, pero esa aceptación ¿hasta qué punto? Cuando tú tienes dentro del mismo partido el enemigo número uno para que el presidente Danilo Medina sea reelecto. Aparte de eso está en contra el factor de modificar la Constitución, una cosa que la población, la mayoría de la población, las instituciones han planteado su rechazo casi absoluto. O sea, donde único tú oyes ese fervor por la reelección es precisamente alrededor del mismo presidente Medina. Y yo creo que ahí es que está el detalle, en que los presidentes se ven sesgados por su mismo entorno político, por sus funcionarios y por la gente que empieza a auparlo, incluso desde hace muchísimo tiempo, hace más de 2 años, se empezó aquí a hablar de reelección cuando no bien habíamos salido del proceso electoral anterior. Ese entorno que en gobiernos del otrora Joaquín Balaguer se les llamaba el anillo, que quizás no permiten ver al presidente más allá de sus narices y no permiten ver que el rechazo de la población es mayor que los adulones que están a su alrededor diciéndole y gritándole a voces, como lo hicieron recientemente en una actividad en Elías Piña, en una actividad en La Vega, en Asua, recientemente, donde funcionarios se dedicaron a promover abiertamente la reelección presidencial. Pero señores, están promoviendo un elemento que es la reelección que ni siquiera está permitido por la Constitución. Y saben lo odioso que ha sido todas las veces que algún presidente o aspirante se le ha antojado modificar la Carta Magna solo para hacerse un traje a la medida y hacerse con el cargo o con la reelección en este caso. Ya hemos visto varios que han fracasado anteriormente. Y parecería que el poder ciega a la gente, porque el que está ahí no hay forma de que quiera bajarse y lo que quiere generalmente es perpetuarse. Aquí se ha modificado la Constitución para decir que 2 periodos más y nunca más, 2 periodos seguidos y nunca más. Se ha hecho para decir que un periodo sí, otro no y luego sí de nuevo. Y se ha hecho particularmente en cada momento histórico conforme le convenga a quien esté gobernando y a quien tenga mayor fuerza en el Congreso. Lo que se dice hoy es que el presidente per se, Danilo Medina, no tiene la fuerza necesaria en el Congreso para modificar la Constitución. Y yo pienso que aun cuando la tuviera, debe ser muy analítico y autocrítico. Y analizarlo muy bien, porque tú sabes que sería muy duro después de pasar por el 62% que le dio la población en las elecciones pasadas, ir a una derrota y que lo que quede en la historia, en el juicio de la gente y a lo interno de su propio partido sea precisamente ese fracaso en un torneo electoral. Pero la derrota, así como la victoria, está por verse porque todavía tú tienes un presidente marcándote. Lo duro de todo esto, Linares, es que todos los pronósticos están en contra de la reelección, pero el anillo no le permite ver al presidente que eso es así. Llévatelo. De nuevo, ¿verdad? Con todos ustedes en este Gobierno de la Mañana, la Z101, son ahora las 6:29.
y de tantas cosas que se han dicho y de las que nosotros debemos comentar en términos de las noticias que se nos presentan en el día. Había una en la que nos requerían y a la que debemos darle, por supuesto, seguimiento, y que tiene que ver con el tema de Punta Catalina y con los nuevos ingredientes que en torno a esta controversial obra se presenta de más en más. Esta vez, bueno, pues ya servíamos la información el fin de semana pasado, pues eso fue una nota que circuló de manera increíble desde el viernes y que tenía que ver, por supuesto, con las investigaciones que había iniciado el Ministerio Público de Milán sobre la participación de una de las empresas del consorcio que construye Punta Catalina, que se llama Tecnimont, que es la parte técnica de este consorcio, y resulta entonces que Tecnimont está siendo investigado por la corrupción que se supone que está ocurriendo también con esa parte para la construcción de Punta Catalina. Son investigaciones que iniciaron a solicitud de algunas organizaciones no gubernamentales. ¿Por qué? ¿Cuál fue el detonante? Bueno, que esa misma obra, Punta Catalina, que está construyendo en la parte técnica Tecnimont, aunque la supremacía de la obra está en manos de Odebrecht, ellos lo han hecho en otros lugares sin que se triplique los costos que en este caso. Entonces eso llamó la atención a algunas organizaciones no gubernamentales, entre las que se encuentra incluso una nuestra, que es el Comité Nacional de Lucha contra el Cambio Climático, que ha dado mucho seguimiento sobre todo a la parte de la contaminación medioambiental, y entonces ahí se han encontrado con esa realidad que ha sido toda una revolución. Y mientras entonces aquí, en nuestro país, señores, el Ministerio Público, no en el proyecto Punta Catalina, el Procurador General de la República, el señor Jan Alain, excluyó a Punta Catalina del expediente sobre los sobornos que se pagó por Odebrecht y que actualmente se conoce ante la Suprema Corte de Justicia. Allá no. Allá en Italia el Ministerio Público de Milán empezó con las investigaciones y, por supuesto, con mucha preocupación de parte de la presidenta de esa empresa, que es una mujer. Bueno, pues esa nota nosotros la habíamos revelado aquí. También lo hizo el Comité de Lucha por el Cambio Climático. ¿Y cuál es el detonante, señor? Que hay que pensar muy bien en momentos en el que el gobierno dominicano está tratando de buscar socios, que tampoco yo no he entendido, pero buscar socios privados para la operación de Punta Catalina. Tendrá que pensarlo muy bien. ¿Por qué? Porque, bueno, hay una reacción bursátil en la bolsa de valores, que ahí cotiza la empresa Tecnimont en Italia, y después de estas investigaciones y estas acusaciones de corrupción, o por lo menos estas investigaciones sobre posible corrupción, bueno, pues eso ha caído por el suelo. ¿Y eso qué significa? Que eso entonces tiene un impacto precisamente aquí en la mentada Punta Catalina. Entonces, eso ya imposibilita mucho sobre los probables o posibles socios también de Punta Catalina, porque habría que pensarlo muy bien antes de usted decidir entonces hacer alguna inversión o asociarse para Punta Catalina, que no entiendo por qué se han buscado esos socios también desde el sector privado para amortiguar con Punta Catalina, si uno de los elementos que siempre se esgrimía para la defensa de la construcción de esta obra, que pudo haber sido muy buena, o no sé, los técnicos sabrán y lo dirán, pero que ha tenido demasiado críticas desde un principio porque el manejo no ha sido claro. Y una de las excusas, o por lo menos de la defensa de ello, es que no se podía permitir que tuviera a manos de empresarios privados toda la generación eléctrica, porque eso les haría muy costoso al Estado. Entonces yo no entiendo, hay dos elementos que yo pondría sobre la mesa precisamente a propósito de ese tema. Uno, que por qué entonces, después de esa gran inversión y precisamente tomar como iniciativa la construcción de las plantas Punta Catalina,
para quitar ese monopolio de la generación privada, ahora entonces se la ponen definitivamente con paños y manteles ahí al sector privado para que sea parte de esa obra que yo sigo insistiendo, es una especie de racha maldita para el presidente Danilo Medina, que es Punta Catalina. Una. Y por otro lado, ¿por qué si saben que hay tanta corrupción, que de hecho yo creo que la hay, porque eso es una especie de tinglado en el que se mueve el gobierno y el sector privado con el tema de la generación eléctrica, y que hay incluso expedientes que no llegaron a feliz términos donde se demuestra o por lo menos se plantea el vínculo de sectores privados de la generación privada para el tema de la corrupción, que fue aquel expediente que hizo Fomper y que involucraba a las dos principales generadoras, que es Jaina y Ejeitabo, y que nunca nosotros supimos si realmente esos 18.000 millones de los que se hablaba, que se había estafado al Estado, bueno, pues si fue así o si no, porque eso no se conoció ante la justicia y lo impidió precisamente justo el presidente, yo digo, de la República, cuando recién iniciaba su primera gestión, que fue cuando se conoció ese expediente, el expediente Fomper. Entonces tú no entiendes, cuando te esgrimen y cuando las críticas se fundamentan, sobre todo los que van y repiten a través de los medios de comunicación en la defensa de Punta Catalina, ¿verdad? Que no hay forma de cómo hacerlo, y yo creo que es la peor desgracia, en un intento de bendición que le ha caído al presidente Medina, es la peor desgracia a Punta Catalina. Tú no entiendes entonces cómo es que esos elementos con los que se trata de defender esa obra, que cada día da más traspié, pues precisamente ellos vuelven sobre sus palabras, colocando en manos de la generación privada precisamente el tema de Punta Catalina, que tú no sabes cuándo va a terminar, y que en estos días, precisamente previo al discurso del presidente Medina ante la asamblea como rendición de cuentas, estuvo muy de moda. Dos elementos que tienen que ver con el sector eléctrico: la firma del pacto, que finalmente se abortó, y las razones son muy claras y se las podemos contar en otro momento quizás porque el tiempo es corto. Una, y el encendido de Punta Catalina. Dos, en esos días el presidente daba lo que no tenía por un prendión de la Catalina, o de la Catalina, porque solo una es la que está en en proceso ya de prueba, según han explicado algunos técnicos, y que pasado entonces la rendición de cuentas, más nunca se ha vuelto a hablar del prendión de Punta Catalina. Pues esa planta no está encendida, ni está generando los 40 megas que dijeron ellos que haría en principio, y que como un proceso gradual, según han explicado los técnicos, que no yo, porque no soy técnica en todo esto, pues ya ni eso. Sigue en el proceso de prueba, probablemente está siguiendo el curso normal, pero claro, para colgarse del avance el presidente Medina en ese discurso en el que no tenía ningún elemento para hablar precisamente de un sector tan importante como el eléctrico, pues echaron manos de un prendión de la Catalina que hasta el último momento se negó a hacerlo. Ahora se ha hablado de mayo, pero ahora también, mientras está apagada y mientras están esos procesos, tenemos a la puerta un nuevo cuestionamiento en términos de corrupción. Aquí se ha hablado de un 2%, que yo no sé si es legítimo, si es de ley, si es lo correcto, un 2% de comisión a los proveedores locales, y mencionan incluso el nombre también del señor Ángel Rondón. Y si hablamos de un 2%, estamos hablando de cerca de 40 millones de dólares, Linares, ¿verdad? Que si se suman a los 92 millones que ya se había dicho se dio por soborno por allá por Brasil con el caso de Odebrecht, más los 40 millones también aquí del caso de Tecnimont, ¿cuánto sería? ¿De cuánto estaríamos nosotros hablando? Estaríamos hablando de 132 millones aproximadamente, otorgados o como soborno o como comisión, pero que esto está siendo investigado en este momento precisamente por las autoridades italianas, y que tiene que ver con toda la desgracia que implica Punta Catalina o el consorcio completo que ahora también involucra a Tecnimont. Llévatelo, Cundo. Señores, ayer la tiró, y la tiró con fuerza, y la tiró la hermana del presidente de la República. No cualquier persona, lo hizo Lucía
Medina, que sus apodos los voy a obviar porque eso no es elegante, aunque ella misma el último se lo atribuyó tratando de obviar el que le antecedía y fue el escándalo de las mentadas mochilas. Y este pueblo, como es muy folclórico, empezó a llamarle a la hermana del presidente de la República Lucía Mochila. Qué bárbaro, ¿no? Y entonces luego ya no, el mote no le gustó porque tampoco es agradable, no es chulo, Lucía Mochila. ¿Qué es eso, Lucía? No, de ninguna manera. Y entonces ella dijo que ella era una toleta. Pero es que era una toleta, una persona bragada, una persona decidida, de peso. Eso es arrojo. Exacto, es lo que quiso. Y por supuesto, como siguen la gente aquí que nos burlamos de nuestras propias desgracias, entonces le plantaron de que Lucía la toleta. Ese no es el tema. El tema es que la hermana del presidente, la diputada Lucía, ayer, que parece que le gustan las cámaras y le gusta hablar, pero que tiene que tener mucho más cuidado precisamente porque como funcionaria debe hacerlo, y tratando de promover la reelección de Danilo Medina, yo creo que la ayuda no fue tanta. Nos vamos a reelegir todos y no solo Danilo. Y ahí ese audio circuló a través de las redes sociales, con muchas críticas que definitivamente para mí fue un solo metión de pata de Lucía Medina, que dijo que como diputada ya ella había cumplido su cometido y que yo estoy de acuerdo con mi colega La Morena cuando dice que le muestren aunque sea un proyecto de ley sometido por la señora Lucía Medina. Me encantaría yo también, a mí también me gustaría conocer aun cuando sea un solo proyecto de ley, porque tú dices, bueno, mi cometido, mi función en el Congreso, tú quieres ser diputado, Linares, pero yo me imagino que tú tienes en tu cabeza los aportes que desde ese espacio y desde ese escenario tú harías. Y como eso de lo que se trata es de hacer leyes, entonces tu trabajo será promover y crear leyes. Y entender lo que son las fuentes de producción del derecho. Y cuando tú salgas de ahí, tú dices, bueno, ya yo he cumplido mi cometido como diputado. Se supone que tú en ese tiempo, que ya son 10 años que lleva la señora, entonces tú tendrás que exhibir por lo menos 2 o 3 proyectos mínimos. Yo quiero que me enseñen un proyecto de Lucía de Lucía Medina. Sí, pero la ambigüedad, por ejemplo, en ese análisis, no suyo, sino del que plantea esto, de que un diputado no promueva proyecto de ley, no en el caso de Medina, y ustedes saben muy bien lo que pienso de algunas personas que están allí en la Cámara de Diputados. Que solo levantan la mano cuando le dicen que levanten la mano. Y un ejemplo claro lo tengo con el proyecto de la ley de la juca. Ni siquiera define el artefacto juca, ni siquiera define lo que es la juca. Por tanto, ya no voy a usar la juca, ahora utilizo cigarrillo electrónico. Está bien, pero para tú cansarte, ¿qué me puede? Dígame, que me diga, me exhiba, que me diga porque no es solo decir. Un análisis de que un diputado no ha hecho un proyecto o no, que ha hecho o no. En 10 años. ¿Por qué? Porque eso es ambiguo, porque una vez ese diputado se somete al escrutinio popular y el pueblo vuelve y lo reelige, entonces al pueblo le gusta ese diputado. No. No me refiero al caso de, señores, ustedes lo saben. Pero tú sabes que eso aquí no pasa. Así no, porque tú me dices, otra bien, ella no ha hecho nada, pero igual la gente lo ha... lo que queremos decir es que el culpable es la gente que aun cuando ella no ha hecho nada en términos de crear leyes o hacer leyes, la gente la reelige. No todo el mundo tiene el privilegio de ser hermana del presidente. Pero no lo digo por Lucía Medina, lo digo por unos innumerables diputados que tenemos aquí, que tú lo ves que se pasan 20 años, que no hacen nada. 4 periodos. Pero está bien, pero ok, perdónenme, pero está bien. Lo que pasa es que no podemos justificar un hecho en otro. Eso es verdad. Pero tú salir, probablemente esos están ahí en bajo perfil, como unos buenos parásitos, chupando de la teta del Estado, que es verdad lo que ustedes dicen, y cogiendo su barrilito y cofrecito que ellos mismos aprobaron para legitimar esa cogioca. Bien, pero no han salido como sale esta señora diciendo, nos vamos a reelegir todo, ¡ey, qué chulo! Ya yo cumplí con mi misión de mis 10 años. O sea, es que nos están entonces, eso que decimos, en nuestra nariz nos los están, mira, óyeme, restregando, y eso no es. Entonces, el desafío, y yo creo que es válido entonces decirle, señora, pero si ya usted cumplió con su rol
y con esa etapa, significa que tiene que pasar a otro nivel, sobre todo cuando está promoviendo la reelección, que además es ilegal, porque Danilo tendría que modificar la Constitución para hacerlo, y sería el único presidente. Mira, y sería el único presidente que modifique la Constitución 2 veces por la misma razón, que no es de interés colectivo, sino de interés particular. No necesariamente tienen que reformar la Constitución. El doctor Julio Curi tiene una tesis. Eso dicen tú y Julio Curi, pero habrá que ver, porque yo veo lo que dice, la Constitución es bastante clara, y entonces, pero eso dicen Julio Curi y tú, pero hasta Danilo Medina entiende que hay que modificarla. Es la Constitución que le cercena un derecho constitucional. Pero todo el mundo está hablando de modificar. Al presidente de la República. Pero él y Curi dicen que no hay que hacer nada. Y que es discriminado frente a otros expresidentes de la República. Una vez Danilo Medina presidente Danilo Medina, que es discriminado por esta población. Pero no, discriminado por la población por la clase política. No, tampoco. ¿Y por qué es que es discriminado? Por una contradicción que tiene la que propia no lo Constitución. defienda, que Danilo no te lo va a agradecer. No, pero no es defenderlo o atacarlo, porque yo defendí en un momento. Señor, a ti se te olvidó que yo no estoy de acuerdo con que se reforme la Constitución para la reelección de Danilo. A ti se te oye, pero si se hace, se va a caer los palitos. Linares, a ti se te olvidó una cosa. A ti se te olvidó que tú no eres PLD, que tú lo que eres PRDista. No, soy PRDista, mucha honra. A ti se te olvidó. Ustedes lo saben muy bien, lo he planteado desde que entré al gobierno de la noche aquí. Yo no estoy de acuerdo con un solo cuatrenio. Yo estoy de acuerdo con que sea indefinida la reelección. Que un presidente llegue ahí y que se convierta en Trujillo. Pero no por Danilo. Cuando Hipólito Mejía, mira, la verdad que yo lo creía así. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué? Porque es lamentable decirlo. Mira, aquí cada gobierno que llega rompe las reglas. Llegó Ivonne, 4 años, rompió las reglas. Cállame a Linares, por favor. Mira, aquí hubo... pero espérate, yo te lo callo ahora mismo. Sí, pero te voy a dar reelección indefinida y resolvió eso el problema. Y no tuvimos a un Balaguer ahí. Pero señor, ¿y lo que hizo Balaguer aquí? Vámonos a la pausa, venimos. Cuando lleva, no ayúdanos ahí. Bueno, señores, aquí estamos de regreso ya en la curvita final. Estamos en los últimos minutos de este gobierno de la mañana, de esta Z101. Ya son las 5:51. Señor, así es que ya ustedes saben, 51 a ley de 2 minutos. Decía usted, caballero, puntualizaba usted, entonces debemos eternizarnos tipo Trujillo o qué, ¿qué es lo que? Ahí está. Históricamente nos han demostrado que llega Ivonne Ferrer mejor, al gobierno, que funciona mejor, desmonta toda la estructura que montó Milagros, en 4 años se desmorona todo, y bueno, aquí y en 30 años se construye todo, como lo hizo Trujillo, ¿verdad? Y en 12 años, como lo hizo Balaguer. Señores, aquí ha habido toda la metodología. Reelección indefinida, reelección alternativa, un periodo, otro no, otro sí, y todo eso lo han metido en el saco de la basura a conveniencia de quien esté en el momento. Ahora reelección 2 periodos y nunca más, supuestamente, pero entonces te modifican de nuevo la Constitución para después volver en un tercer periodo cuando ya estaba definido que usted no volvía más. Si no, pregúntale a Leonel. La inmadurez de los partidos es la que ha permitido irse a la Constitución. ¿Y entonces qué hacemos? Espérate. Balaguer no tuvo nunca límites para presentarse o no presentarse. Balaguer siempre corrió con una reelección indefinida. Y el fraude, por supuesto. Y el fraude. Ok, pero el PRD con todo y eso en el 78 le arrebató el poder a Balaguer. Lo perdió por su división interna. Lo perdió por sus complicaciones internas. Pero le arrebató el poder a Balaguer y pudo haber durado 20 o 30 años gobernando. Mijo, cuando ya no se pero tú no sabes, tú no presumes de que tú eres político, gracias, señor, y tú no sabes, tú sabes el proceso que se da en los partidos, en el liderazgo político, ese proceso que se da de manera natural y normal cada 20 años. Tú no puedes obviarlo, Linares, porque si tú eres un político del sistema, pero el sistema necesita replantearse, pero las formas de hacer políticas necesitan también cambiarse. O sea, tú no puedes estar y llevarme a mí atrás a Lili y a Trujillo. No, pero yo no estoy llevándolo a Lili. Pero ven acá. Yo lo estoy llevando. Y pasando por Balaguer. Yo lo estoy llevando a que por la inmadurez de los partidos políticos, por las diatribas internas de los partidos, nosotros
vamos a modificar ¿Y o por qué tú no modificar la propones Constitución de la mejor República? que haya continuidad del Estado y que sea quien sea que se instale? Si hay un plan, como el plan decenal, por ejemplo, de educación, que si hay un plan para mantener durante los próximos 30 años el cuidado del agua, por ejemplo, reducir la mortalidad materno-infantil. Eso es lo que hay que tratar de mantener en el tiempo, sea cual Pero sea mira, el gobierno una que se cosa, instale. finalmente, en lo que discutimos hacia dónde va el Estado y en lo que nos volvemos repetidores de cuestiones que debemos ir superando. Es a ti que te lo estoy diciendo, sí, señor Linares, directo y en vivo. Una pregunta, señor, pero ¿hasta cuándo es que va a seguir la seguridad del Estado de mofa de Quirinito? ¿Pero hasta cuándo es que Sigfrido Paredes Pérez va a estar repitiendo que sabe dónde está Quirinito y no lo dice? Pero Sigfrido Paredes Pérez, por fin, usted sabe o no sabe dónde está Quirinito, porque estoy a punto de creerme esta fantástica trama que se nos ha puesto y esa novelita que se nos narró a nosotros. Estoy casi por creerla. Pero Yanalán, pero DNI, pero ¿y qué dónde que está Quirinito? Ustedes saben. ¡Cundo! ¡Dile! Es el gobierno. Z101. Z101.